Hola a todos. Si has pasado por la experiencia del cáncer, una de las mayores inquietudes que pueden surgir es la posibilidad de que vuelva. A esta reaparición la llamamos recurrencia. Quiero hablar hoy de manera clara, sin tecnicismos, de modo que dispongas de la información necesaria para seguir adelante con tu vida con la mayor tranquilidad posible, a pesar de esa incertidumbre. Entendemos que nadie quiere pensar en tener que enfrentarse de nuevo a esa enfermedad, pero conocer más sobre la recurrencia te permitirá estar mejor preparado. Es importante que sepas que el cáncer puede volver a aparecer incluso después de un tratamiento exitoso. Esto no significa que los médicos o el equipo sanitario hayan hecho algo incorrecto. A veces, algunas células cancerosas pueden quedar en el cuerpo sin que los análisis puedan detectarlas. Con el tiempo, estas pueden multiplicarse hasta formar un tumor lo suficientemente grande como para descubrirlo. Esta reaparición puede ocurrir en el mismo lugar donde se originó el primer cáncer, lo que denominamos recurrencia local. También puede darse el caso de que crezca en los tejidos o ganglios linfáticos cercanos a esa zona inicial, lo que se conoce como recurrencia regional. Y en ocasiones el cáncer puede propagarse a otras partes del cuerpo más alejadas del tumor original, lo que conocemos como recurrencia a distancia o metástasis. Es fundamental que sepas que el riesgo de que el cáncer vuelva es diferente para cada persona. Varios aspectos influyen en esta posibilidad. Uno de ellos es el tipo que tuviste. También es importante en qué etapa se encontraba cuando te lo diagnosticaron por primera vez, es decir, si se había extendido y a dónde. Otro factor es el grado del cáncer, que describe cómo de diferentes o anormales eran las células y el tejido tumoral al observarlas con el microscopio. Las características genéticas propias de tu cáncer también juegan un papel, así como el tratamiento que recibiste. Incluso el tiempo que ha transcurrido desde que finalizó el tratamiento es relevante. Generalmente, cuanto más tiempo pasa, menor es el riesgo. Para que tengas una idea más precisa de tu riesgo particular de recurrencia, te animo a hablar con tu médico. Él podrá darte una estimación más personal, así como indicarte a qué posibles signos debes prestar atención. Aunque no existe una fórmula mágica para evitar que el cáncer vuelva, hay cosas que se pueden hacer para minimizar ese peligro. Es crucial que no faltes a tus citas de seguimiento con el médico. Después del tratamiento, las revisiones periódicas son esenciales para detectar a tiempo cualquier posible reaparición cuando aún es más fácil de tratar. En caso de que tengas un seguro médico, convendrá mantenerlo ya que el seguimiento después del cáncer puede durar muchos años y en caso de una recurrencia, querrás tener la tranquilidad de estar cubierto. Llevar una dieta equilibrada y saludable es otra medida importante. Aunque no hay pruebas definitivas de que esto impida la recurrencia, sí puede mejorar tu salud general. Existe cierta evidencia de que una alimentación rica en frutas y verduras y baja en grasas saturadas podría reducir el riesgo de recaída en algunos tipos de cáncer. Evitar fumar y consumir cualquier forma de tabaco es fundamental. Si necesitas ayuda para dejar de fumar, no dudes en pedírsela a tu médico. También es recomendable limitar el consumo de alcohol, ya que algunos tipos de cáncer están relacionados con su ingesta. Para las mujeres se sugiere no tomar más de una bebida alcohólica al día y para los hombres no más de 2. Cuanto mayor sea la cantidad de alcohol que se consume, mayor es el riesgo. La actividad física regular también es muy beneficiosa. El ejercicio puede contribuir a mejorar tu salud general, elevar tu estado de ánimo, así como a mantener un peso saludable. Algunos estudios incluso sugieren que el sobrepeso podría aumentar el riesgo de recurrencia del cáncer de mama. Intenta, en la medida de lo posible, no dejar que el miedo te paralice. Procura estar lo más sano que puedas. Retoma tu rutina diaria. Tener un horario te ayudará a sentir que tienes control. E intenta disfrutar de esas pequeñas cosas que te gustan, como compartir una comida con un amigo, disfrutar de tus nietos o pasear a tu mascota. Ahora bien, ¿qué sucede si el cáncer regresa? Es normal que al recibir un nuevo diagnóstico sientas enfado, sorpresa, miedo o incluso lo niegues. Afrontar el cáncer otra vez no es sencillo. Sin embargo, tú ya has pasado por esto antes. Tienes experiencia con esta enfermedad. En esta situación hay varias cosas que puedes hacer. Aprende todo lo que puedas sobre el nuevo diagnóstico y las opciones de tratamiento disponibles. Tomar un papel activo en tu atención médica puede hacerte sentir más fuerte y con mayor control. Es importante que manejes el estrés y la ansiedad que esta situación puede generar.
Dedica tiempo a actividades agradables y considera aprender alguna técnica de relajación. Habla sobre tus sentimientos con tus seres queridos, amigos y familiares. También puede ser útil unirte a un grupo de apoyo para personas con cáncer o buscar la ayuda de un consejero. Expresar tus emociones puede ayudarte a sobrellevar el estrés de luchar nuevamente contra esta dolencia. Ponte objetivos, tanto pequeños e inmediatos como mayores y a largo plazo. Tener un porqué te dará fuerzas para soportar casi cualquier cosa. Esto puede ser algo tan simple como terminar de leer un libro, ir a ver una obra de teatro con amigos o algo más difícil como visitar un lugar lejano que siempre has querido conocer o escribir un libro. Intenta mantener la esperanza. Los tratamientos oncológicos están en constante avance y hoy muchos tipos de cáncer se pueden manejar como una enfermedad crónica. Considera la posibilidad de participar en un ensayo clínico. Esto podría darte acceso a tratamientos innovadores y, además, ayudar a otros a aprender más sobre tu enfermedad. Habla con tu médico para ver si existe alguno adecuado para ti. Recuerda que no estás solo en esto. Tienes la experiencia y la fortaleza para afrontar de nuevo esta afección. Mantén una comunicación abierta con tu equipo médico y apóyate en tus seres queridos. Con el respaldo adecuado se puede encarar casi cualquier desafío. Esto es todo por hoy. Espero que hayas encontrado útil esta información y que vaya muy bien. Mucho ánimo. Muchas gracias.